Déjame- Bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos hoy a 7 de noviembre. 7 de noviembre del 2024. Entiendo que voy a estar dando el quinto taller del proyecto de agroempresarismo, proyecto para agricultores, ganaderos y veteranos socialmente desventajados. Y hoy voy a estar hablando del tema de financiamiento agrícola. Pero la última vez que nos reunimos, habían dos personas que yo le había dado una asignación. Uno que iba a escribir la idea del negocio y la otra que iba a estar escribiendo la misión. ¿Se recuerdan quiénes eran? Bueno, no tengo las notas aquí, pero sí me han escrito varios de ustedes pidiéndome la opinión con respecto del negocio. Lo que he visto es que hay algunos que tienen muchas ideas de negocio. Entonces, mi recomendación es que se reúnan con el agente agrícola correspondiente, que de hecho ya le envié la información de contacto del agente agrícola. Se reúnen con ellos y dialoguen sobre su idea de negocio, y posiblemente de esa conversación que van a tener con ese agente agrícola van a poder definir cuál es la idea más apropiada para ustedes. Y eso es parte del proceso de hacer el estudio de viabilidad para poder redactar su plan de negocio. Hay otros que me han escrito con respecto al plan de negocio en esa dirección. Si no tienen el terreno para desarrollar, sobre el cual piensan desarrollar su plan de negocio, pues es bien retante poder completar un plan de negocio, porque como les discutía en las clases anteriores, ese plan de negocio, esa empresa se va a sostener sobre unos terrenos con unos suelos particulares, con una topografía particular, con un clima particular, con unas condiciones de lluvia, de temperatura particulares, y todo eso va a tener un efecto sobre lo que finalmente ustedes decidan establecer. Así que es bien importante que para poder redactar un plan de negocio que sea más efectivo, tengamos claramente definido el terreno sobre el cual vamos a desarrollar el negocio, ¿verdad? Y eso es parte de lo que habíamos dialogado en las primeras clases, donde les presenté la caja de herramientas para el agroempresario de Puerto Rico, sobre dónde buscar información para establecer y desarrollar su empresa. Luego hablamos del plan de negocios y el estudio de viabilidad que hay que hacer. Y luego tuvimos la oportunidad de comenzar a redactar el plan de negocio. En las pasadas semanas, los estudiantes de Alexandra le han estado hablando de distintos sistemas de registro para sus empresas agrícolas. Estos registros son sumamente importantes para documentar el negocio agrícola. Una recomendación que les voy a dar, que sé que ya los estudiantes lo deben haber hecho y Alexandra también, es que ustedes mantengan documentos impresos en un lugar que no se mojen. Pues si llueve y pasa algo, pues que ustedes esos documentos estén protegidos, y también pueden tenerlo electrónicamente, ya sea en un USB o en una nube, ¿verdad? Y de esa forma ustedes pueden tener acceso a los documentos, pero sin perder de perspectiva de tenerlos impresos, porque vivimos en Puerto Rico, se nos va la luz continuamente, y si no tenemos energía, posiblemente no nos podemos conectar a las computadoras para poder hacer documentos, ¿verdad? Entonces, en la tarde de hoy, yo le voy a estar hablando de financiamiento agrícola, que es otro de los elementos importantes o de las áreas importantes en la administración de una agroempresa.
como objetivos de esta lección o del tema que estaré cubriendo en la tarde de hoy, yo quiero que ustedes reconozcan la importancia del financiamiento agrícola y su relación con las áreas de producción y mercadeo. También quiero que reconozcan las fuentes de financiamiento agrícola que tenemos en Puerto Rico y que se relacione con aspectos generales al momento de solicitar un préstamo, si ese es el caso que le corresponde a ustedes. Como le he mencionado ya en otras clases, eh, nosotros tenemos que ver nuestra agroempresa como si fuera una mesa. En esa mesa que tiene cuatro patas y que hemos hablado ya en múltiples ocasiones, la importancia de que esas cuatro patas estén balanceadas. Vamos a estar hablando de producción, vamos a estar trabajando de mercadeo, vamos a estar trabajando contabilidad. En el caso de producción, que quizás es la pata más larga que tenemos en nuestra agroempresa, porque es la que más nos preocupa sobre qué producir, cómo producir, cuánto producir, dónde producir, cuándo producir, para quién producir, qué cantidad producir. Y estas son preguntas que yo sé que ustedes tienen día a día en su mente y que todo agroempresario está día a día buscando cómo contestar cada una de estas preguntas, ¿verdad? Y pues es una pata muy importante de la mesa a la cual le tenemos que prestar mucha atención por los riesgos que hay envueltos en la producción y porque depende de lo que produzcamos, es lo que vamos a poder vender y es lo que finalmente nos va a generar ingresos. Así que es bien importante esta patita eh, que la hemos discutido ya cuando hablábamos del plan de la agroempresa, pues nos hacíamos estas mismas preguntas y yo les daba sugerencias de dónde ustedes podían buscar información sobre estas preguntas, ¿verdad? Está el tema del mercadeo y allí en esta área de la administración, ustedes se preguntan, ¿a quién le compro los insumos? Cuando hablo de insumos, me refiero al abono, a la semilla, al alimento concentrado, a los animales de reemplazo, a los tractores, a todo eso que utilizamos en el proceso productivo. ¿A quién lo compro o a quién le arriendo? Puede darse el caso. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el costo de estos insumos? Ya sea comprado o arrendado, ¿cuánto cuesta? ¿Qué cantidad debo de comprar o qué tamaño debo de comprar? A mí me sorprende mucho eh, que veo agroempresarios que quieren comprar tractores grandes, 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 el más grande que haya, pero tienen poco terreno. Entonces, ¿por qué comprar un tractor tan grande si lo que tienes es una cantidad limitada de terreno y el uso que le vas a dar es mínimo? Pues eso te lo tienes que preguntar en qué cantidad, qué tamaño yo debo de comprar. También en esta área de mercadeo, pues no solo es lo que compres de insumos, no, sino el producto, a quién se lo vendo, cómo y dónde vendo ese producto, a qué precio lo vendo, qué estrategias de mercadeo voy a utilizar. Y en las estrategias recuerden que pueden desarrollar estrategias basadas en producto, en precio, en promoción y en plaza. ¿Qué estrategias vas a utilizar para cada uno de tus productos? Y ese conjunto de estrategias que tú vas a estar utilizando es lo que conocemos como la mezcla de mercadeo. Esta es sumamente importante porque tiene que ver con los costos de producción y tiene que ver con los ingresos que puede generar el producto objeto de mi agroempresa, ¿verdad? Así que tenemos la patita de producción, bien importante, la patita de mercadeo, extremadamente importante, y tenemos una tercera patita que es la de contabilidad, que es la que le está ayudando a desarrollar la compañera Gregory, sobre qué tipo de registro debes de completar, cuáles son las obligaciones empresariales y cómo cumple con ellas. ¿Podrá la empresa cumplir con estas obligaciones financieras y empresariales?
¿cuándo debo cumplir con estas obligaciones? Entonces, esta patita de contabilidad está bien atada a lo que es la producción, el mercadeo y finanzas. Realmente las cuatro patas interactúan entre sí y por eso es que hacen una mesa. Una mesa para que se trabajen en conjunto, dándole atención a cada una de ellas, pero sin dándole la misma atención a cada una de ellas, porque si no, la mesa va a estar en total desbalance, el negocio va a estar en total desbalance y un negocio que no atiende el área de mercadeo, pues está destinado a caer. Un negocio al cual no se le presta la debida atención a la producción está destinado a caer, pero no siempre podemos recordar cada uno de los detalles en estas áreas. Entonces es el área de contabilidad la que nos va a estar ayudando a tener evidencia de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y estas tres áreas que acabo de mencionar nos traen muchas preguntas. ¿Qué recursos voy a utilizar para la producción y el mercadeo? ¿Cómo los voy a adquirir? ¿A quién le voy a comprar los insumos agrícolas? ¿Qué cantidad y a qué precio los compro? ¿Qué alternativas tengo para adquirirlos? ¿Qué, cómo, cuándo, cuánto voy a producir? ¿A qué costo voy a producir y a cuánto voy a vender? ¿Cuándo y cómo debo cumplir con obligaciones patronales y financieras? Y estas son preguntas que ya habíamos visto en las tres patitas que habíamos mencionado, ¿verdad? En las tres partes del área de administración que habíamos mencionado, pero estas preguntas están directamente relacionadas con la cuarta patita, que es la patita de las finanzas. Entonces, en finanzas, alguno podría pensar, eso tiene que ver con préstamos. Y sí, tiene algo que ver con préstamos. Pero las finanzas es mucho más que eso. En esta área se toman decisiones que se relacionan con la adquisición y uso de capital en los negocios agrícolas. Entonces, tienen en pantalla varios temas que están relacionados con finanzas agrícolas. Por ejemplo, nosotros en el colegio tenemos un curso, es un curso de finanzas agrícolas, pues en ese curso se tocan todos estos temas. Demanda y oferta de fondos en los negocios agrícolas, o sea, cuánto dinero tienes para operar el negocio, cuánto te hace falta, dónde lo puedes conseguir, cómo lo puedes conseguir, aspectos económicos relacionados con el uso eficiente del capital, análisis de inversión, análisis financiero del negocio, administración de riesgo, seguros agrícolas, proceso de traspaso del negocio agrícola y financiamiento agrícola. Miren todos los temas que tienen que ver con finanzas agrícolas. O sea, esta cuarta patita, de la cual vamos a cubrir solo una pequeña parte de este tema, de esta área, en esta sesión, pues tiene toda esta diversidad de asuntos que atender. Cada uno de estos asuntos requeriría una clase de 3 horas, pero para fines de este curso, nosotros nos vamos a enfocar en el último tema que le presento, que es el de financiamiento agrícola. Y el financiamiento agrícola es el proceso de viabilizar y mantener en marcha un proyecto agrícola mediante la adquisición y usos de recursos de capital. Todo empresario agrícola necesita administrar adecuadamente sus finanzas para optimizar el uso de sus recursos. De lo contrario, será incapaz de hacer frente a las responsabilidades económicas que le surjan. El financiamiento envuelve los recursos monetarios, dinero, crédito que se utiliza para efectuar actividades económicas
y la adquisición y manejo de otros recursos de capital. Y aquí hago un alto. ¿Ustedes entienden por todo esto que está escrito en pantalla? Alguien que me explique qué entiende por todo esto que está escrito aquí en pantalla. Esta es Blanca. Yo Ajá, entiendo adelante, que, Blanca. yo entiendo que es básicamente entender cómo yo voy a adquirir lo que voy a adquirir en cuestión de terreno, cómo yo voy a manejar eso y qué me funciona sembrando en ese lugar para que yo pueda hacer el proyecto. Si yo tengo ese proyecto una vez ya yo lo he adquirido, el terreno una vez lo he adquirido, yo necesito saber qué me funciona sembrar en ese lugar para que sea óptimo lo que yo voy a sacar de ese lugar. Y luego, en adición a eso, saber cuánto me cuesta, cuánto lo voy a vender, cómo lo voy a vender, qué procesos voy a seguir para poder expandir sin necesitar hacerlo. Y que los recursos monetarios que yo voy a utilizar para ello necesitan ser relacionados a esos recursos o a lo que voy a estar haciendo o desarrollando como recurso de mi finca o de mi empresa. Ok. ¿Alguien más? Sí, Emma de Vieques. Ajá. Yo entiendo por esto que es muy necesario el estudio de viabilidad para poder ser exitoso en el financiamiento agrícola. Ok. Ok. Blanca me relaciona el financiamiento agrícola con lo que tiene que ver con la fase productiva. Repíteme de nuevo, Emma, ¿fue que me dijiste? De Vieques. Sí, sí, Emma, María. Y Emma, por su parte, lo presenta como parte del estudio de viabilidad. Realmente el financiamiento agrícola tiene que ver con el estudio de viabilidad, el proceso productivo y de mercadeo, pero es ver cómo tú viabilizas la adquisición y uso de estos recursos de capital que vas a estar adquiriendo, cómo tú lo adquieres, cómo tú lo vas a usar para que la empresa sea productiva. Entonces, dentro de ese financiamiento, parece que fue que se le prendió el micrófono a Raymond. No, yo, Eh, no, no, ajá, no, adelante, no, no, no. Es que, adelante, Raymond. No. Ok, miren, es bien importante aquí, de todas las tres oraciones que le tengo en pantalla, fíjense profesora, en la última. El ¿me escucha? financiamiento envuelve, ajá, Raymond. Que le digo que no me gusta interrumpir. Ah, no, adelante. Lo que pasa es lo siguiente. Ajá, Si a mí, por ejemplo, cuando me pongo a hacer los exámenes que son de multiple choice, ajá, que te dicen todas las anteriores, ajá, yo entiendo, ¿verdad? Esa es mi opinión muy personal. Yo entiendo que las compañeras tienen casi toda la razón. ajá. Y no es que yo tenga la razón, porque yo no la tengo, pero la cuestión es que antes de llegar al financiamiento, Ujú, yo entendería que hay que ver esos estados financieros ujú. antes de ir a solicitar cualquier tipo de ayuda de capital para, en este caso, la finca, ¿verdad? Sí, tienes algo de razón, Raymond. O sea, si tú ya tienes una empresa establecida, indiscutiblemente cuando vas a gestionar aspectos de financiamiento, vas a tener que evidenciar ese perfil financiero tuyo. Pero si tú eres una empresa nueva, lo que van a hacer las fuentes de financiamiento es pedirte unas proyecciones. Entonces, no es el perfil actual, sino el proyectado. Y entonces, por eso es que nosotros hablamos de presupuesto, por eso es que podemos hablar de estados de situación financiera proyectados, porque hay una gran diferencia, ¿verdad? Posiblemente tú estás empezando y realmente lo que tú un poco. O posiblemente tú estás establecido, pero vino un huracán y te destruyó lo que tú tenías. Entonces, no vas a tener ingresos,
el estado de situación financiera se puede ver afectado. Y entonces, en esa situación tienes que proyectar. Si yo hago esto, lo que yo espero obtener es esto otro, ¿verdad? Y entonces el proceso de financiamiento agrícola nos va a requerir hacer esas proyecciones o documentar lo que ya estaba a través del estudio de viabilidad, como dijo Emma, o documentarlo a través de la evidencia productiva, como dijo Blanca. O sea que realmente los tres tienen algo de razón, pero el financiamiento eh, envuelve ese proceso, ¿verdad? Y en esa última oración que les tengo en pantalla, dice, envuelve los recursos monetarios, y mucha gente tiende a pensar que el financiamiento solamente tiene que ver con dinero, con crédito, con préstamo, que se utilizan para efectuar actividades económicas y la adquisición y manejo de otros recursos de capital. Y ahí viene mi otra pregunta. ¿Y qué son recursos de capital? ¿Qué son recursos de capital? Las Las tierras doctora mismas. Joan. Joan, dime, empezaste a ¿Cómo decir. estás? Sí, sí, recursos de capital, bueno, yo no sé si estoy bien y me corrige, porque, por ejemplo, en mi situación, nosotros utilizamos todos los, teníamos unos ahorros específicos para, compramos la finca, con nuestros ahorros, empezamos la producción, me arreglamos el terreno, lo aramos, lo surcamos y sembramos, compramos semillas y las sembramos y las estamos con nuestros recursos, que era nuestra capital de nuestros ahorros de retiro. Ajá, Y ajá, como, como estamos apostando a que todo pues nos salga bien, ajá. y que pues que nos dé el doble para nosotros cuando nos lleguemos a nuestro al retiro. Sí Muy me bien. interesa mucho lo de entender en el caso, como usted estaba explicando, de que en caso de un evento de atmosférico, un evento de que haya, que nos vaya bien y que tengamos que comprar como otra finca para depender de qué contrato uno, Dios quiera que, ¿verdad? Que salga alguien y no nos quiera comprar todo pero me interesa mucho aprender a aprenderlo porque aunque tengo um, background de asistente administrativo y trabajo haciendo facturaciones de planes médicos, pero es diferente cuando tú estás haciendo Sí. inventario o estás haciendo planificación agrícola, todo es nuevo para mí. So, en Qué bueno. sí, bueno, la clase me encanta, Ok. pero cuanto tiene que ver a lo de las finanzas, estoy más interesada para mí, porque ya nosotros el proceso ya está fluyendo. Ok. Y me gustaría, si no, si una llamada o para hacerle otras preguntas más personales en Sí, cuestiones de Joan, nuestro proyecto. escríbeme un correo electrónico y coordinamos para tener esa conversación por vía telefónica. Pero como bien Joan dice, los ahorros o el dinero que ella y su esposo tenían y que Me están escucha, es que estamos, utilizando, me y que, escucha, es que ajá, perdí de momento la llamada. sí, pero te estamos escuchando. Mira, Ah, que cuando, Joan, me escribes un correo electrónico y coordinamos para dialogar con calma sobre lo que te está preocupando y preguntas que tengas sí, porque sobre la sí, empresa. y voy a tirar, y voy a tirar esto es una preocupación personal que tengo, pero a la misma vez no sé si otros están del grupo la están pasando, de que el agricultor bona fide es mi pareja, ambos somos dueños de la finca 50-50
pero yo estoy tratando de ayudarlo en lo administrativo y a veces es frustrante explicarle al agricultor, porque como no está consiguiendo este empleado, pues él es el que está trabajándola él solo. A veces es frustrante cómo le explico a él la parte financiera, cómo la tengo que llevar, todo lo que conlleva tener am, el resumen que yo trato de explicarle a él, pero como no puede con la clase porque está en la finca, pues es difícil. So, me gustaría más o menos como hablar con usted para ver cómo Sí, puedo. sí, pero Joan, la mayoría de las fincas en Puerto Rico son fincas pequeñas. Estamos hablando que cerca del 80% de nuestras fincas son fincas bien pequeñas. Entonces, el agricultor no tiene recursos como para tener un contable todo el día en la finca, ni alguien que le haga todas las funciones de mercadeo. Y como das el caso, el ejemplo de tu esposo, mucho agricultor termina siendo el obrero agrícola, el vendedor, el que lleva las finanzas, el que hace los papeles de registro, todo eso. Entonces, es bien importante que siendo una finca familiar, se puedan trabajar las áreas y que cada miembro de la familia se dedique a una de las áreas en específico. Y eso ayuda al negocio, siempre y cuando se coordine el trabajo entre las partes. Así que eso es algo que se Correcto. hace y que no está mal. Tengo por ahí a Blanca que me estaba No, levantando la permiso. mano. Profesora, permiso. Ajá. Raymond, Adelante, Raymond. discúlpeme. Quería Ajá. decirle ahorita que gracias por corregirme porque se me pasó la parte de las proyecciones, pero gracias por aportar al No, comentario. gracias a Esto, ti. Gracias a ti. rápidamente. Rápidamente lo que le voy a decir a los compañeros es que hasta donde yo sé, cuando tú vas a pedir un préstamo, depende de la institución, si te pide proyecciones, si te lo pide auditado, si te lo pide Sí. no auditado, pero que sea. Y otra cosa que quería decirle a Joan, porque la estoy oyendo, yo, cuando usted presentó lo de los estados financieros, yo los Ajá, vi, porque yo cogí y yo los vi. Y yo me atrevo a decirle al grupo que si tú tienes un Excel, tú puedes en el Excel, ¿verdad? Pero yo no tengo la plantilla, esto ya quedaría aparte de ustedes enviarse a los compañeros. Porque yo vi en la presentación y yo dije, caramba, pero si eso está hecho en Excel, eso no es difícil de hacer. pues claro, Que tú Raymond. tienes, lo haces en Raymond, pero Excel. yo no sé si Alexandra ya presentó el tema de estado de situación financiera. No sé si está todavía por ahí, nos aclara, o Glenda. Pero nosotras hicimos unas Sí, plantillas adaptadas a Puerto Rico, de hojas de ingresos y gastos, de estados de situación financiera, de inventario. Y eso es parte de lo que se le va a estar presentando a ustedes, porque ustedes no tienen que hacerla, es cuestión de entrar los datos, los números de su empresa y ya van a tener estos documentos hechos. Pero a eso mismo es a lo que yo me refiero, que si tú, por ejemplo, en el caso mío, que yo no tengo finca, pues me tendría que inventar los números, pero la Ah, cuestión es que una vez yo tenga eso y yo lo llevo al Excel, si yo ajá, tuviese una finca, llevar eso mensualmente no es complicado. Lo que es no, complicado es tú, de primera intención, poner toda esa información en el Excel, pero una eso es vez tú así. tienes la plantilla, el Excel, Ujú. no necesitas un contable, tú sabes. Sí, 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 por tienes lo toda la menos razón, Raymond. ese tema se trabajó el jueves pasado, la semana pasada. Ese fue el tema que Alexandra estuvo ofreciendo. El de estado de situación financiera, ¿verdad? Sí, inventario de estado de situación financiera. Sí, pues yo le invito a que entren a la página de nosotros y van a tener estas plantillas y las van a poder llenar. Y entonces, en caso de que tengan duda o que no entiendan algún término, nosotros estamos aquí para aclarar todo eso. O sea, que nos pueden llamar o escribirnos. Yo para mí la forma de escribirnos es la forma más efectiva, porque en el caso particular mío, yo no tengo un nombramiento regular en la universidad. Yo tengo un nombramiento para este proyecto.
y yo no trabajo full time en la universidad. Así que si me escriben por correo electrónico va a ser más efectivo que logremos la comunicación. Ok, Blanca estaba pendiente, había levantado la mano, no sé si Sí. todavía tiene la pregunta. No tengo pregunta, usted había hecho la pregunta de lo que era capital y yo, aparte del dinero líquido, son aquellas cosas que uno tiene que puede convertir en dinero líquido, que puede vender, ya sean Sí. las mismas plantas que estén que uno esté creciendo, la maquinaria, todos los equipos que uno tenga, todas las pertenencias que tenga, los activos que tenga, que uno pueda convertirlos en líquido para poder utilizarlo. Eso era todo, contestar la Muy pregunta que bien, usted me hizo. Blanca. Ya aprobaste la prueba corta. Muy bien. Como bien Blanca nos dice, el capital realmente son todos los activos que las empresas utilizan para producir bienes para el consumidor final. O sea, no necesariamente usted lo va a vender al consumidor final, pero este producto va a ir dirigido a través de la cadena de distribución de alimentos o de fibra, lo que corresponda, hasta un consumidor final. Y dentro de estos activos se incluye el dinero en las diferentes formas que puede estar el dinero, los equipos que tiene la finca, los vehículos, las herramientas, las estructuras, el inventario, la maquinaria. Eh, lo que sí tiene que estar en mente es que esos activos o recursos no son para el usuario final, no son para venderlos en el mercado para un usuario final. Sencillamente no son productos terminados, son materiales que se utilizan para generar productos, ¿ok? Activos que se utilizan para generar productos. Son un recurso entonces. Son recursos, exacto, son recursos. Entonces, ustedes dentro de esta patita van a estar tomando diferentes decisiones financieras y bien importante. Te tienes que preguntar lo siguiente: ¿realmente necesito capital adicional para operar el negocio? Miren, yo tuve la experiencia para el huracán George, hace algunos añitos, ¿verdad? Válgame Dios, hace más de 20 años, 26 años. Hace 26 años, eh, cuando hubo el huracán George, los programas de emergencia que activó Farm Service Agency eran préstamos de emergencia. Préstamos de emergencia que la tasa de interés estaba a 3,5%, una tasa de interés bajísima. Y eso resultaba llamativo. Entonces, nosotros llenamos todos los formularios, cumplimos con todos los requisitos, y cuando nos llamaron para firmar el préstamo, le decía yo a mi esposo, realmente nosotros tenemos que coger un préstamo. Porque aunque sea 3,5% de interés, tenemos que pagar devolver el dinero y pagar intereses a razón de 3,5%. ¿Realmente yo necesito coger ese préstamo para seguir operando la finca? Y luego de hacer distintos análisis, determinamos, mira, no. Esto es en coger una deuda más y no se justifica. Y entonces llamamos a la gerente de fanservice en aquel entonces, le dijimos, mira, nosotros no queremos firmar el préstamo, porque realmente en este momento no necesitamos ese capital, y nos vamos a estar endeudando por algo que no vamos a estar utilizando de inmediato, así que mejor no. Entonces nosotros tenemos que ser bien certeros, realmente necesito eso. Mire, esto también puede ser, por ejemplo, con los programas de Regrow y CDBG, pues nosotros vimos mucha emoción en los agricultores en adquirir equipos, en adquirir maquinaria, en adquirir tractores. Y pues fueron muchos los que tuvieron el beneficio de recibir esto. Pero ya estamos viendo gente que dice, mira, yo no tengo para el diésel, no tengo para el mantenimiento, yo no tengo
sol para ese tractor. Entonces vemos los equipos en almacenes o con planes de venta. ¿Por qué? Porque realmente necesitaban ese equipo adicional. Estaban conscientes de los costos operacionales que venían luego de adquirir ese equipo. Entonces tienes que ser consciente contigo mismo. ¿Realmente necesito esto? Y si lo necesitas, ¿qué y cuánto capital se necesita? Te tienes que preguntar, ¿será una buena inversión? ¿O esto me va a traer más costos a la empresa? ¿Qué uso le vas a dar? Miren, cuando yo veo que quieren comprar un tractor de 70,000, 80,000 dólares y le pregunto a la persona, venga, que ¿cuántas cuerdas de terreno tú tienes? Y me contestan, 10 cuerdas. Ajá. ¿Cuántas horas al año tú vas a estar utilizando ese tractor? Permiso. Ajá. Adelante, Marilyn. Sí, le voy a resumir más o menos mi pequeña historia, pero es para que es para reafirmar lo que usted dice. Cuando yo comencé en lo que es la venta como tal de bromelias, no lo que era mi hobby, mi colección. Nosotros comenzamos con la estructura de una carpa. Una carpa regular, le pusimos sarán alrededor. A los 6 meses construimos la primera parte del vivero. A los 6 meses se llenó y construimos otra parte del vivero. Y ahí estuvimos como un año y construimos la última parte que se hizo. ¿Y por qué digo la última parte? Porque yo le dije a mi esposo, no podemos seguir agrandando, que todo se ha hecho poquito a poquito porque ha sido con el dinero nuestro. Porque yo personalmente no le puedo dar el mantenimiento a algo más grande. Ujú. Entonces, y por ejemplo, esa es mi situación al día de hoy. Durante los últimos 5 años, a mí se me complicó un poquito más la cosa y a mí me están dando strokes. Ah, El último stroke a mí me dio hace 2 meses. mm. Y en finales de marzo me pisó la yegua, así que yo estuve 4 meses con una bota ortopédica que yo no podía darle casi mantenimiento a las plantas porque era que me cayera tierra en la bota, que me cayera agua, etcétera, etcétera. No podía. Y a veces uno tiene que ver realmente eso, cómo tú puedes atender el área que quieres crear. Yo digo, yo Exacto. prefiero ir poco a poco Ujú, porque así y me da a veces la depre, ujú. porque hay unas áreas que no están como yo quisiera, pero lo que usted dice es totalmente cierto. Yo quisiera tener las 3 cuerdas llenas de bromelia, pero esa no es mi realidad, porque Miren, si yo lo estoy ustedes, haciendo sola. si ustedes quieren comprar unas bromelias hermosas, 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 Gracias. comuníquense con Marilyn y únanse a la página de ella de Facebook porque esas bromelias están espectaculares. Muchas gracias. Bella, bella. Y, ¿Cómo se y llama la aguantan página Hay de sol. Facebook para tanta... buscarla? Adam, Y, dime. La página de Facebook para darle promoción, ¿cuál es para buscarla? pues yo le pongo ahorita en el chat, le tomo un screenshot a la página para que puedan entrar. Y les garantizo que aguantan sol, porque la que vive aquí, vive, vive donde Sí. quiera. De hecho, esto es un alto. Yo necesito que Marilyn me asesore qué bromelias son de sol y cuáles de sombra, porque puse unas en sol y se murieron. ¡Ay, Ok, pues voy desastre! a dar una explicación bien rapidita. Hay una falacia bien grande y es el que las espinas aguantan sol. Eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, existen las alcantareas. Las alcantareas son unas bromelias que no tienen ni una sola espina. Generalmente alcanzan un tamaño bien grande, son hermosas y ellas son de sol. ¿Qué podemos entonces observar o preguntarle al que sea que usted le va a comprar? Por ejemplo, las guzmanias y las brieseas en Puerto Rico son de sombra o de sol filtrado. ¿Por qué digo en Puerto Rico? Porque yo tengo gente en Nueva Zelanda, por ejemplo,
Y de hecho tengo personas vendedores en Hawái que ellos ponen brieseas en sol. En Puerto Rico no lo toleran. Ok, pues Marilyn, mi sugerencia para la página, hazte unos segmentos semanales donde tú vayas orientando sobre, mira, porque tú me das el nombre y yo me pierdo con el Ok, nombre, pero miren, esta planta que se conoce como tal es de sombra o es perfecto. de Gracias. aliado, como decimos. Sí, sí, gracias. Pero vean qué ejemplo más bueno nos trae Marilyn, basada en su experiencia. eh, ¿Qué y cuánto capital se necesita? ¿Qué y cuánto voy a crecer? ¿Qué y cuánto voy a estar comprando o voy a estar alquilando? Y nos tenemos que preguntar si será realmente eso una buena inversión. También te vas a preguntar el uso que le vas a dar y cuándo se va a utilizar el financiamiento en caso de que tú vayas a solicitar un préstamo, que más adelante le voy a explicar cómo vamos a estar pensando si solicito un préstamo o no y qué tipo de préstamo debo solicitar. ¿Por cuánto tiempo vas a necesitar financiamiento? ¿Cuánto va a costar el financiamiento? Porque a veces pensamos que el costo del financiamiento es los intereses, pero hay unos costos de cierre, hay unos costos administrativos y todo eso conlleva gastos para el agroempresario. También te tienes que preguntar como parte de las decisiones financieras, ¿qué cambios van a tener los ingresos y ganancias de la empresa como consecuencia de ese financiamiento? O sea, si yo voy a otorgar o yo voy a recibir un financiamiento, eh, ¿qué impacto va a tener para la empresa? Ahorita Raymond nos decía que tanto Emma como Blanca tenían razón porque el financiamiento estaba relacionado con el estudio de viabilidad y con la planificación y con la implantación, etcétera. Dentro de esa planificación, nosotros tenemos que ver, yo estoy pidiendo financiamiento adicional. Bueno, vamos a ponerlo de otra forma. Actualmente los ingresos de la empresa son bajos. Pero si yo consigo este financiamiento, ¿cómo se van a afectar aquí dice ingresos, pero tengo que ver los costos, los ingresos y finalmente la ganancia? ¿Cómo se va a comportar estos tres elementos como consecuencia de esa inversión o ese financiamiento que yo estoy adquiriendo y que voy a poner en el negocio, ¿verdad? Eso es parte del financiamiento. Entonces también te vas a preguntar qué tipos y fuentes de financiamiento hay. Y vamos a comenzar, literalmente, estas preguntas nos las vamos a estar contestando desde la última hasta la primera, ¿verdad? En términos de las alternativas de financiamiento, pues hay un financiamiento que se conoce como financiamiento interno y hay otro financiamiento que se conoce como financiamiento externo. Financiamiento interno tiene que ver con las aportaciones que hacen los dueños a la agroempresa, las donaciones y herencias que puedan estar recibiendo, las reservas de capital. Todo esto tiene que ver con el ambiente interno de la empresa. Pero también tú puedes obtener financiamiento por préstamos, por tarjetas de crédito, por crédito comercial, por incentivos, por subvenciones. Y vamos a ver cada una de estas alternativas de financiamiento. La primera es las aportaciones de los dueños. Esta consiste en inyectar capital o bienes procedentes de su patrimonio privado en la empresa sin esperar retribución. Yo estoy segura que Joan y su esposo han puesto mucho dinero, han puesto su economía en el negocio. Ellos están esperanzados en generar suficientes ingresos en el negocio para seguir viviendo y tener una vida cómoda, ¿verdad? Pero por lo regular, nosotros los agroempresarios ponemos dinero en el negocio y a veces se nos olvida que pusimos dinero en el negocio. Entonces, no esperamos retribución, esperamos que el negocio eche para adelante, ¿verdad? No cobramos un sueldo. Sencillamente para trabajar en la empresa.
Y esta debe ser Perdona, Ah, doctora, que la interrumpa otra vez. Como es una conversación que estábamos teniendo yo y mi esposo pues, anoche, él me dice, me está haciendo la pregunta de lo que estamos estudiando hoy. ujú. Y entonces él me dice, nosotros podemos hacer un préstamo basado a lo que estamos sembrando. Y yo le trato de explicar, no es tan solo lo que estamos sembrando, es todo lo que tuvimos que hacer para, no es tan solo las 3.500 matas de plátano, tienes que contar otras cosas también. Y él está en su mente pensando que es nada más basado a la semillas ya están en planta, ya están grandecitas, o lo que él vaya Pues mira, Joan, a adquirir ya en cuando breves venda el minutos, producto. Joan, en breves minutos yo te voy a las alternativas de financiamiento y yo estoy segura que dentro de las alternativas que te voy a estar presentando hay algunas que te van a hacer clic en términos de que contra eso yo lo puedo usar. Pero vamos a esperar que yo termine. ¿Está bien? A que yo siga, no a que termine, a que yo siga. Te aseguro que te vas a contestar esa pregunta que te está haciendo tu Ok, esposo. gracias. Ok. Como les dije, las aportaciones de los dueños son aportaciones voluntarias y no reembolsables. Si no, sería que los dueños le están dando un préstamo a la empresa. Si lo esperas reembolsar y si esperas que te pague intereses, pues ya eso es un préstamo. Ya eso no se considera aportación de los dueños. Están las donaciones y herencias. Una agroempresa puede comenzar a desarrollarse por donaciones o por herencia. Hay donaciones en vida que hacen algunos agricultores, le donan a los hijos eh, capital para que den continuidad al negocio o para que inicien el negocio agrícola. Yo tengo varios amigos agricultores que han optado por ayudar a sus hijos, ya sea adquiriéndole un terreno, ya sea proveyéndole parte de los equipos que van a estar utilizando en la finca, ya sea cediéndole parte del terreno que ellos tienen para que estos hijos comiencen a desarrollar su empresa. La recomendación es que si va a ser una donación, pues se haga un documento legal haciendo la donación. ¿Por qué? Porque el día que el papá muera, el hijo va a tener que competir con sus familiares por la herencia del papá. Entonces, mejor cuentas claras conservan amistades. Si usted quiere donarle algo a su hijo, hágalo mediante un documento legal. Por otro lado, están las herencias. Hay gente que está pendiente de si el papá o la mamá se muere para tener un terreno. ¿Qué pasa? Estos son un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. En esa dirección, permítame decirle, trabajar con asuntos de herencia de familiares es bastante complicado, ¿ok? Si usted está confiado de que a usted le va a tocar una herencia de parte de su papá, pues sepa que el proceso de herencia es bien complicado. Y en estos días estaba yo en la oficina del registro de la propiedad y había una joven que prácticamente estaba llorando porque ella heredó varias propiedades, algunas las heredó como hija sola, pero otras las heredó como parte de un grupo familiar más grande donde están envueltos tíos y primos. Y la verdad es que los costos para los estudios de título, para los abogados, para ir a corte a defender lo que le toca a cada quien, es bien cuesta arriba. Así que si usted está pensando también dejarle una herencia a algún hijo suyo, pues busque un abogado y haga un testamento, que es más fácil, para que esa persona pueda heredar con calma y pueda seguir y dar continuidad al negocio. Tenemos las reservas de capital y esto es una práctica bien sabia.
nosotros estamos trabajando con unas empresas que son altamente riesgosas. La agricultura es bien riesgosa. Vamos a tener épocas buenas, épocas muy tristes. Entonces, es importante que en la medida nuestra agroempresa lo permite, crear un fondo de reserva, unos ahorros de la agroempresa que se va a crear a partir de las ganancias de la misma y que pueda ser utilizado para cubrir gastos en el futuro o para compensar pérdidas significativas. Un gran grupo de agricultores que yo conozco no tienen cuentas de ahorro y todo lo que reciben lo usan algún dinero para la finca, pero gran parte del dinero es para satisfacer lujos de la familia. Entonces, a la hora de que las fincas se complican las cosas, no tienen dinero. Así que es bien importante separar cuentas de la finca de las cuentas familiares y crear estos fondos de reserva para que en caso de que se necesiten, usted tenga algún dinerito guardado para seguir trabajando su empresa. Entonces entramos a las alternativas de financiamiento externo. Cuando le presenté el diagrama, comencé hablando de préstamos, pero es el tema que vamos a discutir más a profundidad, así que lo vamos a atender más adelante. Vamos a ver las otras fuentes externas de financiamiento. Están las tarjetas de crédito. Una tarjeta de crédito es un documento de material plástico o metal emitido por un banco o institución especializada a nombre de una persona o empresa que se utiliza para efectuar compras sin tener que pagar en efectivo y pudiendo además llevar el pago de los productos a periodos futuros. Mire, las tarjetas de crédito son muy buenas, son fáciles de utilizar, etcétera. Pero lamentablemente las tarjetas de crédito tienen unas tasas de interés de más de 20%. Y esto es más de 20% a partir del mes de que ya hiciste uso de ella. Entonces, 20% es un montón. Es una fuente de financiamiento que yo no recomendaría a menos que no haya más remedio. Hace unos años atrás, nosotros tuvimos la gracia de una tarjeta de crédito que se llamaba Credit Agrícola, que el último que la administró fue el Banco de Desarrollo Económico, y esa tarjeta era muy buena porque era una tarjeta hecha para agricultores y la tasa de interés era bien baja. Lamentablemente, por el mal uso que hicieron agricultores de esta tarjeta, utilizaron era muy buena, tenía una tasa de interés bien buena comparada con las otras tasas de que hay acá. Pues la perdimos. Tenemos actualmente en el mercado, si ustedes me preguntan, no haya otra alternativa para la agroempresa. Tenemos el que comercial.